Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Startups sin Filtro. El día de hoy nos acompaña Jorge Vizcaíno, él es cofundador y CEO de Alima, el B2B de Marketplace que ayuda a conectar productos del campo con negocios en Latam. Así que muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Jorge. Qué rico tenerte con nosotros. Hola Cami, no, pues mil gracias por invitarme. Encantado de platicar un poquito aquí con ustedes. Buenísimo. Listo, les cuento un poquito de Jorge. Él tiene un background en ingeniería mecatrónica, ciencia de datos, ingeniería de software, machine learning. Entonces, hoy Jorge nos va a estar compartiendo 10 puntos súper claves, súper importantes que se deben tener en cuenta y que debes conocer si trabajas o estás entrando al área de ciencia de datos en una empresa de tech. Así que mil gracias Jorge nuevamente y arranquemos de una explicándole como si fueras a explicarle a un niño pequeño qué es la ciencia de datos. ¿Qué es la ciencia de datos? O sea, es una parte complicada porque creo que ha evolucionado un poquito de lo que era antes a lo que es hoy. O sea, antes podría ser estadística y nadie se emocionaba con el nombre y creo que fue últimamente los trending topics que fue en data science, machine learning y demás. Pero al final del día es pues, entender qué es lo que está pasando en algún punto. Puede ser desde un proceso en una fábrica hasta lo que está pasando en una página de internet y tener como de ese entendimientos con información y datos factuales, por así decirlo, para poder estar tomando decisiones al final del día, ¿no? Entonces, creo que se divide en muchas partes. O sea, si tú quieres aventarte en ciencia de datos, está como la parte primero descriptiva, que es como de tú quieres entender un problema y quieres medir qué está pasando, entonces tú puedes tener pues ciertas métricas como desde una media hasta una desviación estándar hasta cualquier otro indicador que te puedas inventar. Y de ahí viene ahora sí, como la parte más como de storytelling, creo que ese es un tema súper interesante porque es un mix entre técnico y también la parte de cómo dar y bajar ciertos conceptos y poderlos dar a entender. Entonces creo que eso tiene mucho que ver con visualización, porque es casi es esa parte entre mitad arte, mitad ciencia. Y la última, que realmente es la que me gusta más, que creo que es la parte predictiva, ¿no? O sea, cómo tú realmente puedes sacar insights y poder adelantarte a los hechos con esta información y estar tomando decisiones no solo de lo que está pasando hoy, sino de lo que podría pasar el día de mañana, ¿no? Entonces, creo que esas son las tres partes. No sé si un niño de 10 años realmente sea como de la explicación que quisiera oír, pero digamos que sería un poco por el estilo. Listo, listo, buenísimo. Y si pudieras decir como para todas estas tres cosas que dijiste, ¿cómo se vería ese día a día de una persona que está en el área de ciencias de datos? ¿Qué tecnologías usa? ¿Qué herramientas usa? Justo, o sea, creo que hoy en ciencia de datos hay como tres puestos en general, o tres o cuatro que son como que los que especifican cada uno. El primero que yo decía como que era la parte como de descriptiva, es para un típico data scientist. Es decir, él entra, tiene acceso realmente ya a una base de datos que está como de limpia realmente, o que trata de limpiar un poco la información, va a entrar y va a tener normalmente un inquiry o una pregunta de la gente de negocio, de la gente de finanzas, de lo que sea. Entonces va a tratar de encontrar esa respuesta a ciertas preguntas que necesita hacer y tratar de encontrar una manera de responder esas preguntas. Creo que eso sería como de un día a día, puede ser desde meterte a SQL y querer tú poder sacar un query particular en una base de datos, hasta a lo mejor correr un script en Python que te permite estar cortando información, haciendo X, Y o Z, ¿no? Ahí creo que pues depende del tipo de empresa en el que estés, va a cambiar, pero creo que eso es más o menos. La segunda, que es la parte de visualización, creo que entra más a la parte como de business analysts, o sea, que realmente son esos que, ok, ya tuvieron esa pregunta, ahora, again, ¿cómo pueden volver a regresar y contar esa historia con la respuesta que le pudieron dar y cómo eso le puede beneficiar al negocio de alguna manera? Normalmente para eso, pues sí, se puede utilizar desde un Excel, que creo que es muy normal, o un Google Sheets, hasta pues realmente algo un poco más avanzado como desde un Tableau, BigQuery, Data Studio y demás. Creo que ahí hay un mix de tools dependiendo igual de la empresa que se pueden dar. Y creo que el último, que son, para mí son dos puestos y a veces se mezclan, que es la parte de un data engineer y la parte de un machine learning engineer, ¿no? Ahí realmente pasa cuando hay muchas empresas que ya tienen mucha cantidad de datos y pues alguien, un data scientist, no va a poder correr información sobre algo en su máquina local y poder dar como de resultados al respecto, por lo que vienen estos ingenieros ya como tal, que te permiten convertir y transformar esa información, esa data que está en gigas, terabytes, en algo que sea realmente reutilizable o en una herramienta que sea utilizable para los data scientists, ¿no? Son los que, digamos, se llevan el día a día de limpiar la información, poder tener la información válida y que esté guardada y que realmente sea persistente y que la puedas acceder rápido
y que la combinen con esa parte del forecasting, ¿no? Creo que ese es el, donde se parte la línea con el Machine Learning Engineer, que realmente ya tiene acceso a tu información, ya tiene un insight de la parte del Data Scientist y ahora sí puede generar un modelo que lo va a estar no solamente poniendo a ver qué resultado da, sino ya en una API listo para que pueda ser consumido por tu producto, por el producto de un tercero o lo que sea. Creo que esas son como las tres áreas principales y cómo se dividiría en cada puesto. Normalmente una startup realmente tenemos al all-in-one, pero al final del día creo que conforme vas creciendo vas separando esas áreas porque realmente sí implica un skill set bastante diferente entre uno y el otro. Listo, yo creo que ahí ya tocamos varios aspectos de la parte técnica, digamos, que se necesita. Ahora, ¿qué habilidades también blandas dirías que debe tener un data science? Pues creo que esa blanda, la primera creo que es comunicación al final del día. O sea, es un área que te toca interactuar con muchísimas partes, o sea, desde la parte operativa hasta la parte comercial. Entonces, saberte poder poner en el zapato del otro y entender tener esa como empatía de qué es lo que está entendiendo esta persona y cómo necesita la información para que la pueda digerir, creo que es como de fundamental. Entonces, creo que el primero, sin lugar a dudas, sería la parte de comunicación. Y la otra, pues, diría que un tema hasta ¿cómo de llamarlo? O sea, que sepas enseñar a la gente. O sea, muchas veces pasa que realmente tú estás viendo del lado técnico y te hace todo el sentido del mundo, pero tienes que al final del día tratar de enseñar y decir, oye, ¿por qué esta métrica hace más sentido? Por más que te estés peleando con el business analyst o el COO de que ellos quieren ver eso, ¿no? Entonces, al final del día es como de también poner de tu parte para enseñar y dar como de demostrar el por qué la métrica que tú como data scientist estás proponiendo con este modelo que te inventaste, hace sentido y te ayuda más a entender como de la realidad del asunto versus lo que te estaban proponiendo. Entonces creo que va un poco, sí, entre aprendizaje, negociación, no sé cómo lo llamaría yo, pero al final de cuentas creo que, bueno, sigue recayendo en comunicación. 100%, ahí andando un poquito en ese tema de comunicación, ¿cuáles son esos stakeholders o personas internas de la organización, externas con las que tienes que tener comunicación? Uy, eso sí, creo que es muy dependiente. O sea, me ha tocado ver startups de todos los sentidos. O sea, creo que hay startups muy data driven que viene desde el CEO hasta la parte de abajo de cómo lo están teniendo. Hay otras empresas que realmente se vuelven como unos silos en los que el equipo de datos es como de una cosa aparte y haz de cuenta que le bombardean preguntas y tal y quieren que le respondan con todo respuesto y listo, ¿no? Entonces, creo que depende muchísimo. Yo te diría, o más bien te la cambiaría a decírtelo cuál creo que sería el best practice y creo que sería como un tema bidireccional, ¿no? O sea, al final del día, otra vez, no necesariamente toda la empresa puede ser o tiene que ser experta en datos, pero sí que sea yo del departamento de datos propongo esto, doy a entender esto a los ejecutivos, a los founders, a quien sea, y que realmente, den ese entendimiento y ellos se encarguen igual de bajarlo a las demás áreas para que entonces esa información fluya igual de regreso hacia el equipo de datos y digan, oye, pues sabes qué, esto ya me generó nuevas dudas, esto ya necesitamos tener visibilidad sobre esto y esto, ¿cómo le hacemos para poderlo integrar? O sea, a mí me ha llamado muchísimo la atención, por ejemplo, en particular en Alima, cómo poder brincar, o sea, nosotros tenemos datos desde el lado operativo hasta el lado comercial, ¿no? Entonces, realmente cómo mezclarlo, o sea, muchas veces llega a haber fricciones. ¿Por qué? Pues porque por más que estás automatizando cosas, hay cosas que siguen en el aire porque vuelve a salir una nueva mañana y nueva mañana. Entonces, tratar de trabajar con lo que tienes y sí darle como un tiempo, un timing para poder estar coordinando lo demás y dando entendiendo o dar a entender qué es lo que tienes disponible, te ayuda mucho como de a coordinar esas áreas en particular. Siguiendo como esa misma línea de lo que mencionas ahí, lo que tienes disponible, ¿qué tienes en cuenta normalmente o qué tienen en cuenta en Alima o en tus experiencias anteriores para estimar al momento de iniciar un nuevo proyecto, no sé, estimar presupuesto, tiempo, personas, tecnología? ¿Qué se tiene en cuenta ahí? Sí, pues, o sea, eso es complicado. A mí me ha tocado un par de cosas, o sea, como desde querer hacer todo in-house hasta todo lo contrario y querer hacer un outsource al final del día. Y creo que algo que sirve bastante es sí poder probar lo que hay en el mercado, o sea, tratar de hacer un benchmark, o sea, definirte un timeline, decir, a ver, yo sé que necesito hacer esto, ¿por qué no voy y reviso, por decirte algo, un CRM, ¿no? O sea, quiero entender cuáles son las posibilidades del mercado, qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen, tú teniendo muy claro qué es lo que necesitas y de ahí pues hacer como de un cost benefit, es decir, yo puedo ponerlo perfecto, implique estos features. Si yo lo hiciera in-house, ¿qué me representaría? Ah, bueno, pues me representaría probablemente 2 o 3 data scientists, más un ingeniero de software, más el data engineer.
por 2 meses y medio, más o menos, entonces eso ya te ayuda a realmente entender y decir, ok, pues creo que el costo-beneficio, yo puedo pagar la licencia de, no voy a dar nombres para que no parezca comercial, pero cualquier plataforma en general y realmente que a ti como startup te convenga porque lo que quieres es avanzando y mañana, pues realmente ya que digas, ok, ya tengo muy bajado el problema, ya reiteramos 2 o 3 veces con esta plataforma, creo que me hace sentido yo ahora sí bajarme y regresar a crear mi propio desarrollo, o a veces hasta integraciones funcionan muy bien, es decir, que tú tomes parte de ese producto y que el resto lo hagas in-house y que como integres las dos partes para poderlo hacer. Al final del día, eso va ahí. Creo que varía muchísimo, digo, porque esto es más, no solo startups, creo que data science en nivel industria cambia muchísimo, porque ahí sí, pues muchas veces tienes un poco más de recursos para hacerlo y te puedes ir con plataformas mucho más hechas que no te estás fijando en el budget. Entonces, eso tiene sus pros y contras porque herramientas tan elaboradas como esas, digo, puedo hablar desde ahí sin nombres de Databricks, Snowflake y lo que quieras, pues tiene una curva de aprendizaje al final del día. Entonces, tienes también el otro punto en el que te vuelves un poco lento por usar herramientas ya tan sofisticadas en un punto en el que no entiendes el problema probablemente al 100% de lo que estás viendo. Entonces, creo que sería igual, depende de la organización y tú como data scientist buscando mañana buscar qué es, creo que es igual muy bueno entender, no manejarlas necesariamente, pero sí al menos en nombre entender, ok, pues esta herramienta es un data lake, esta herramienta es un pipeline de datos, este es un validador, o sea, tener muy buena noción de qué se ocupa para qué, creo que ayuda muchísimo al final del día para tomar decisiones y pues tú especializarte. Al final del día el área de datos es creo que de este tamaño y te ayuda mucho sí tener un entendimiento, pero también decir, oye, a mí me gusta mucho esto y empezar a especializarte, al final del día creo que acaba pagando creces, ¿no? No, total, total. Y eso que decías ahí, bueno, creo que cada cosa, esta pregunta va a ser depende, pero ¿qué KPIs puede ver como por lo regular en su día a día un data scientist? Sí, pues mira, creo que al final del día sí depende mucho de un tema de negocio. O sea, por ejemplo, te puedo hablar de un fintech, ¿no? Un fintech va a querer ver y decir, ok, ¿cuál es mi TPV? ¿Cuál es el conversion rate o la transacción que estoy convirtiendo sobre cada transacción? ¿Cuál es por ejemplo, si estás dando crédito, cuál es el covenant de la cartera de cuánta gente me está dejando de pagar? Creo que depende mucho del nicho de negocio y a mí me gusta mucho una analogía que hacen en YC de cómo crear tus métricas. Digo, la comenta YC, pero creo que, o sea, hay muchos como metodologías que van igual, que es una pirámide al final del día, ¿no? O sea, cualquier startup o cualquier empresa tiene como una métrica North Star, que le llaman, y realmente todo se desencadena hacia abajo, ¿no? Entonces, realmente, por ejemplo, puedes hablar de GMV, ¿no? O sea, cuántas ventas existen en tu negocio y qué mueve esas ventas. Ah, bueno, pues me vende el número de clientes y cuánto estás vendiendo. Ok, y así lo vas bajando al segundo nivel, ¿no? Y lo pasa al tercero en el que dices, ok, entonces ese número de clientes, ¿cómo tengo? Ah, pues tengo clientes nuevos y clientes retenidos. Entonces tú ya de los retenidos puedes decir, ok, tengo un retention rate, tengo un churn rate y tengo lo que tú quieras. Y de clientes nuevos es, pues, ¿cuál es mi porcentaje de adquisición? ¿Cómo está el conversion rate? Entonces, tú ya realmente vas bajando. Lo más normal que llega a pasar es, pues sí, tú llegas a manejar como data scientist 3, 4 niveles y después sí, cuando la empresa empieza a crecer la empresa, te empiezas como no a casar, pero te empiezas a quedar porque al final del día cada métrica se descompone. O sea, me encanta decir igual este ejemplo, por ejemplo, el retention rate. Ok, tienes el último punto, pero al final del día, ¿cómo estás llegando a ese número? Ah, bueno, pues de ahí vienen los usuarios que entraron la semana pasada, los que entraron hace un mes, los que entraron tal. Entonces, tú puedes realmente, como le llaman el slice and dice de la información, para que tú puedas ver como los diferentes ejes, cómo la cortas, cómo la filtras, para tú poder realmente entender el cómo estás llegando a ese último número, el que estás reportando a negocio. Entonces, te vuelves otra vez a especializar en un apartado del negocio conforme vas creciendo y eso es como que lo que creo que te ayuda a ti, porque pues te vuelves también, tienes una parte que es la que decía yo de arte, es pues empiezas a entender el negocio, o sea, empiezas a saber cuál es la parte de que la métrica hace sentido, 23% hace sentido, pues no sé porque nunca había visto el número, pero pasas 2 meses con él y ya sabes que pues 23 era bajo, te convenía tener un 30. Entonces empiezas creo que a entender muy bien el qué es lo que mueve los números y al final del día eso es lo que te ayuda pues tratar de buscar igual qué es lo que quieres entender, hacerte más preguntas y encontrar la razón del por qué con los datos. Yo he visto que casi todo el background que tienes es en data
pero aquí nace como un poquito esa vena emprendedora de dónde llega esa vena de crear Alima, o sea, cómo llegaste a eso y también cómo en qué te ha servido toda esta base de conocimientos que ya tienes para construir este proyecto. Es, es muy curioso. A mí la verdad es que, o sea, yo tuve muchísima suerte. Yo salí de la carrera intentando mi primer startup en hardware. Un completo, digamos, un buen desastre en el sentido de que aprendí muchísimo, pero no funcionó. Y yo de ahí entré con Bypress, que es un comparador de precios en línea acá en México. Y con ellos yo fui el primer empleado y me tocó ser data scientist. Pero era un data scientist muy genérico. Y era muy curioso porque me tocó desde hacer un scrapper, de sacar la información de los datos, hasta escalarlo. Entonces ahí había como data engineering y luego nos tocaba, por ejemplo, hacer los dashboards para los clientes que teníamos y hacer ahora sí real-time analytics de las cosas que queríamos ver. Entonces fue como un escalar y realmente algo que siempre me gustó y que creo que me ayudó es volverte a ser más curioso. O sea, creo que cualquier founder que le preguntes, al final del día siempre se está preguntando por atrás, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, creo que el tener las herramientas para contestarte las preguntas tú solo, creo que ha ayudado muchísimo. O sea, al final del día es, no tengo que esperar a preguntarle a alguien más y decir como de, no, yo me meto a la base de datos, saco el query, reviso, hago esto y te permite entenderlo un poco más. Y sí, obviamente como founder o como emprendedor te toca como de mapearlo y revisarlo con otras áreas, rebotar ideas y demás, pero creo que tú sacarte de tu propia duda sin tener que estar esperando a entender, a veces ayuda muchísimo, porque en la misma pregunta que te hiciste te salen nuevas. Entonces, si no lo estás haciendo en ese proceso, pues a veces sí hay como un lag entre pues lo que estás interactuando con el data scientist y demás, y todo eso creo que ese es algo que la verdad es que agradezco muchísimo haber podido tener la experiencia de hacerlo como first hand con un startup que no era el mío, pero que me ayudó a aprender. Y al final del día, pues hoy en día creo que ayuda muchísimo a poder hacer el day to day. O sea, es muy curioso porque hoy en día yo todavía pues, programo creo que 30% de mi tiempo. Entonces, y me gusta dedicarle tiempo a eso porque realmente, o sea, te ayuda a meterte a los fierros, como les encanta decirlo, del proceso y entender un poco más a detalle qué es lo que está pasando. Entonces, creo que tiendo a ser el bias del technical founder, pero al final del día, pues sí, regresar a verlo desde la cabeza fría a nivel negocio, creo que es un buen mix en ese sentido. Y a mí en particular creo que me ha ayudado a poder avanzar en ciertas cosas que a veces se traban o que no sabes por qué. Chévere que te tocó la parte de ser todo en uno, porque digamos que nunca te fuiste por un área específica, sino que pudiste aprender de todo un poquito. Sí, creo que cualquiera que le ha tocado trabajar en un startup early stage es básicamente lo mismo. O sea, le ha tocado, a todos nos tocó vender, a todos nos tocó operar, nos ha tocado de todo y creo que eso es igual lo divertido de que todos los días van a ser diferentes. Sí, 100%, creo que eso es lo más chévere, me encantaría, creo que ahí hemos sacado, mejor dicho, consejos e insights súper bacanos. Ahora me gustaría que también dejes un consejito para esas personas que están entrando en tech o que están entrando en el área de ciencia de datos, etcétera, etcétera. ¿Qué te gustaría decirle a esa persona o también qué le dirías a ese Jorge de hace unos años cuando apenas iba a empezar? Es una muy buena pregunta y creo que al final del día, yo a veces, o sea, uno de los principales errores al inicio era ocupar cursos validados, de Udemy, Udacity, o realmente querer irte a un bootcamp para aprender. Y creo que regresando a lo que me tocó ver es, pues, realmente el conocimiento y está hasta en YouTube. O sea, realmente lo que te sirve muchísimo más es no te esperes a creer que conoces toda la tecnología para querer hacer un proyecto o ensuciarte las manos. Creo que es al contrario. Es decir, ok, tienes el mínimo base como de que ya sabes Python, ya sabes SQL un poquito, ponte manos a la obra. O sea, creo que el tema, sobre todo técnico, es un músculo y si no lo rompes, no crece. Entonces, al final del día tienes que realmente toparte con pared y decir, no sé cómo hacer esto, déjame ver y buscar, googlear, ver videos, leer documentación, todo lo que necesites, pero al final del día no te quedes con el miedo de, no, es que lo voy a hacer hasta que esté perfecto y que ya sepa yo y haya terminado todos los cursos que tenía yo en el pipeline para realmente sentirme que soy un científico de datos o ya soy un analista. Creo que es todo lo contrario, es trata de meterte en un proyecto desde el día uno y que te ayude realmente a reforzar y a meterte a ver qué es lo que necesitas y dónde tienes ese como weakness, porque todo lo tenemos. O sea, al final del día es como de,
ok, yo ya sé esto, ya te sientes cómodo, pero te toca tocar una cosa nueva y te toca volver a aprender a subir esa curvita de aprendizaje. Entonces, creo que sí es muy bueno, o sea, mi conclusión sería, no te esperes, o sea, realmente ensúciate las manos, empieza con un proyecto y el primero a lo mejor no sale increíble y el segundo va a salir seguramente mejor y el tercero mejor y el cuarto mejor. Y eso realmente es lo que te construye una carrera. Y, por ejemplo, yo, si voy a buscar un data scientist, yo no necesariamente, y bueno, creo que depende de cada founder, pero no sería realmente irte por la credencial o tal, sino cuando les preguntas, oye, ¿qué has hecho? Y te puedan realmente decir y explicar el cómo llegaron a su resultado, cómo llegaron a dicho proyecto, qué fue lo que hicieron, con qué se toparon, es lo que al final del día te da como entender esa resiliencia del data scientist, porque va a ser algo que le va a seguir tocando día a día en su trabajo, ya que seas como de un data scientist formado. Entonces creo que eso es como con lo que me quedaría. Pues me quedo con eso, lanzarse a ejecutar, a equivocarse y a darle y a probar y a iterar y a mejorar, pero a ejecutar. Yo creo, Exacto. yo creo que entonces me quedo con eso, Jorge. Mil gracias, de verdad, nos encanta tenerte. Me encantaría que nos digas las personas que de pronto quieran un consejito de Jorge o seguirte para ver las cosas que posteas, dónde te pueden por ahí seguir. Sí, si quieres te lo comparto, no sé si por aquí, o sea, puede ser en Jorge Biz, tanto en GitHub como Twitter, como creo que LinkedIn son exactamente iguales. Entonces, encantados de poder ayudar y contribuir en otra ocasión también, encantados. Súper, nosotros también felices aquí de seguir creando juntos y nada, todos los éxitos para ti y para todo el equipo de Alima. Mil gracias, Cami. Me gusta en verte.